para entender el mundo de los negocios. A continuación, negocios en Telemedellín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios. Soy Paola Rueda y los voy a estar acompañando en la próxima media hora. Temas invitados de mucho interés. El primero de ellos, Juan Carlos Yepes, estuvo conversando con la compañía KPMG. Ellos realizaron un estudio para mirar todo el tema de fraudes empresariales. Pues nos van a contar cómo prevenirlos, así es que tomemos atenta nota. Y en la segunda parte del programa voy a estar con MásMob, un espacio creado por el Centro Tecnológico del Mobiliario SENA. Voy a estar compartiendo precisamente con su subdirectora Ángela Patricia Henao Ospina, que nos va a contar cómo es que esta se ha convertido en una estrategia para llegarle a la alta gerencia con contenidos que acerquen el mundo académico con el mundo empresarial. Este es Negocios, quédese con nosotros. Casi 7 de cada 10 empresas que operan en Colombia han padecido cuando menos un fraude en los últimos 12 meses, en el último año. Esa es una de las conclusiones de este estudio que tengo en mi poder, que se llama Encuesta de Fraude en Colombia 2013. Me encuentro con Arturo del Castillo, él es el director ejecutivo de la práctica de servicios forenses, para hablar sobre las principales conclusiones de este estudio. Bienvenido, Arturo, a nuestro programa de negocios en Telemedellín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Arturo, inicialmente hace 2 años nos encontrábamos, hace 2 años en este mismo programa periodístico, hablábamos de lo que estaba pasando en ese año en lo que tiene que ver con fraudes al interior de las compañías. Y cuando me lo encuentro algo sobresaltado y me dice, no, es que desde la última vez que hablamos se cuadruplicó el problema. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? Es correcto, como bien sabrás, en el 2011 hicimos por primera vez el estudio, la encuesta de fraude en Colombia. Cada 2 años la estamos replicando, sí. En 2013 tocaba volverla a hacer. Y el diagnóstico que encontramos es bastante interesante. Cuando nosotros miramos los indicadores de, por ejemplo, la incidencia, es decir, qué tan frecuentes están siendo los fraudes en las compañías que operan aquí en Colombia, vemos que el indicador disminuye ligeramente, pasó del 69% al 65%. Eso en principio podría ser una muy buena noticia. No obstante, cuando observamos el daño económico que le han causado a las compañías afectadas, es lo que estábamos midiendo. Es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Pasó de 950 millones de dólares reportado en el 2011 a 3.600 millones de dólares en 2013, que es una cifra cercana al 1% del PIB nacional. Arturo, ¿y qué es lo que está pasando en un país como Colombia para que ese fenómeno se esté dando y que además ese costo económico ya represente el 1% del PIB? Estamos hablando de 3.600 millones de dólares en pérdidas como producto derivado de ese fraude. Claro, varias razones. Este fenómeno, el fenómeno del fraude, es multivariable. Es decir, hay varias razones las cuales podrían explicar por qué está sucediendo esto. Pero quizás el evento o el elemento importante a considerar en esto es la coyuntura que está atravesando Colombia. Colombia está pasando por un buen momento en términos económicos, en términos de atracción de inversión extranjera, y eso definitivamente se está viendo reflejado en que muchas compañías de Colombia están creciendo a ritmos acelerados. Y lamentablemente esa aceleración nos ha sido acompañada con, digamos, con criterios o con alineamientos de los controles internos de manera efectiva. Lamentablemente las compañías están enfrentando este tipo de problemas justamente por la bonanza en la cual se encuentran en este momento. Hay un dato que me sorprende y es el que dice el estudio, que el 70% de esos crímenes contra el patrimonio económico de las compañías se cometen al interior, o sea, son los protagonistas los mismos empleados. Es correcto, este estudio nos revela que el 70% de los fraudes que se han cometido en el último año en contra de las compañías que operan en Colombia han sido sobre todo cometidos por los propios empleados. Entonces, personas que están dentro de la organización llega a ser el 70%, y lo cual contrasta mucho con el 30% de los fraudes que son meramente de fraudes externos. Hay un dato que es el del 46% de los crímenes económicos que corresponden a malversación de activos.
analicemos ese fenómeno. Claro que sí. Este estudio es muy interesante porque lo que hizo fue seccionar la problemática del fraude por tipos más representativos. Lo que observamos que el fraude que más se repite, que con mayor asiduidad está dentro de las organizaciones que operan dentro de Colombia, es la malversación de activos. El 46% de los fraudes se inscriben en esta categoría. Sí. No obstante, no es el tipo de fraude que más daño causa a las organizaciones. Y cuando hablamos malversación de activos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos concretamente al robo, esto es, a la sustracción indebida o ilegal de efectivo, materia prima, recursos terminados de las propias compañías. Esa es la que en la mayoría de los casos también es interna. Es correcto. ¿Cuál es el correctivo ahí que se puede implementar al interior de las compañías, Arturo? Bueno, existen varios correctivos que sería importante considerar. El mismo estudio nos revela que, por ejemplo, para efectos de la detección oportuna de la malversación de activos, el mecanismo más efectivo está siendo las denuncias, es decir, alistar dentro de las compañías mecanismos de denuncia anónima, tipo líneas éticas, en donde a través de estos mecanismos los propios empleados o proveedores puedan denunciarle a la gerencia los problemas que puedan estar detectando, puede ser un mecanismo bastante efectivo. Entonces ya hablamos de malversación de fondos. Hay un segundo factor que también es muy fuerte dentro del estudio, que es el que tiene que ver con fraude financiero. Correcto, es lo que también nos revela este estudio. Si bien es cierto que la malversación de activos es el fraude que más se repite, el que más daño económico le está causando a las organizaciones es el fraude financiero. Expliquemos ese, ¿en qué consiste? El fraude financiero alude sobre todo a todo el tema que tiene que ver con maquillaje contable o engaño en los estados financieros de las compañías. Es un tipo de crimen que lamentablemente sucede con menos frecuencia que la malversación de activos, pero cuando sucede tiene un impacto devastador en las organizaciones. Casi 1.800 millones de dólares de pérdidas se explica justamente por este tipo de ilícito. Acá en el estudio habla de que el 26% de esos fraudes financieros se producen por prácticas que tienen que ver con supeditaje gerencial. Expliquemos ese concepto. Claro, el concepto de supeditaje gerencial se refiere fundamentalmente cuando un directivo de una organización, aprovechando su posición de jerarquía, impone una decisión a sus subordinados, muchas veces en contravía de las propias políticas de la organización. Lamentablemente esa es una de las prácticas que más se ve presente en el contexto de los fraudes financieros. ¿Qué pueden hacer las empresas para prevenir este fraude financiero? Este tipo de ilícito definitivamente está asociada a la manera en cómo el gobierno corporativo de las organizaciones está presente. Entendiendo por gobierno corporativo este conjunto de estamentos de vigilancia y monitoreo que deben de existir en una buena compañía. Me refiero concretamente, por ejemplo, a los consejeros independientes, a la revisoría fiscal, al agente regulador y todo evidentemente acompañado de un ambiente de control efectivo. Hay una tercera fase que también afecta muchísimo el tema de los fraudes y que es el que tiene que ver con la corrupción. Tanto, me imagino, además se combina entre lo público y lo privado. Correcto. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de una de las prácticas quizás más generalizadas dentro de las organizaciones o compañías que operan en Colombia, en términos de que no solamente existe corrupción cuando se está dando un soborno a un servidor público, sino también cuando existe este tipo de pagos de dádivas o de prebendas a un funcionario de una empresa privada. En términos de corrupción, podríamos decir que la corrupción privada, por ejemplo, está muy presente en todo lo que tiene que ver con ciclo de compras, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay un cuarto fenómeno que es el que tiene que ver con el cibercrimen. ¿Cuáles son, digamos, esos sucesos más frecuentes que se presentan? El cibercrimen tiene mucho que ver sobre todo con todo aquel ataque que se está haciendo a una compañía aprovechándose de medios electrónicos. Ahí lo que estamos viendo, observando en Colombia en particular, es que es un tipo de crimen que ha aumentado importantemente. En 2011 se reportaba un nivel de incidencia del 6%, en el 2013 del 11%, y estamos hablando sobre todo de sustracción de efectivo o uso inadecuado de información. Arturo, yo me voy a regresar un momentico al tema de la corrupción, porque además en un programa como este de negocios, siempre insistimos muchísimo en la conveniencia de que los negocios sean transparentes, éticos, en donde ganen todas las partes involucradas, sin meterle prácticas distorsionadas. Me parece que es muy importante que ahí usted nos ayude a reforzar qué se debe hacer al interior de las empresas para reforzar este aspecto. Bueno, definitivamente hay mucho que hacer. Quizás el tema que más debería de estarse observando es sobre la invitación a los empleados de todas las compañías a sumarse a estos pactos de integridad que cada vez de manera más extendida está sucediendo en las organizaciones.
los códigos de valores, los códigos de ética, y esto alineado obviamente con entrenamientos de ética en los negocios es una buena práctica. Estamos mirando con muy buenos ojos cómo las organizaciones se están sumando cada vez a este tipo de prácticas, y esto evidentemente acompañado de controles internos más efectivos. Claro. Por ejemplo, establecer mecanismos de monitoreo continuo a ciertas transacciones que le permitan a la organización o a la gerencia poder identificar cuando un pago o alguna salida de efectivo no está teniendo una correspondencia natural con el negocio. Sí. Puede ser una buena práctica que puede ayudar a las organizaciones justamente a prevenir este tipo de ilícitos. Arturo, en el caso de KPMG, que es un aliado de las empresas en el tema del control del fraude, ¿qué es específicamente el papel que ustedes desempeñan? Bueno, claro, nosotros como especialistas, como miembros de la práctica de servicios forenses de KPMG, lo que hacemos es que asistimos a las organizaciones, sea investigando los eventos que hayan podido tener para poder determinar el modus operandi, las causas que lo originaron, incluso calcular el daño que han afectado a las compañías, y asistir a la propia organización en los pasos legales que puedan determinar hacer. Aquí estamos hablando de tecnología, de metodologías, o sea, ¿cómo se hace? Correcto. Cada caso evidentemente tiene una casuística específica, sí, y requerimos de una cierta metodología o de tecnología especial. En la práctica de KPMG de servicios forenses contamos con un portafolio bastante amplio de tecnología que va desde cómputo forense, análisis de datos, herramientas que nos permiten, por ejemplo, analizar partida contable por partida contable, claro, de tal suerte que podemos asistir a las organizaciones justamente a poder hacer este análisis integral. Arturo, usted como especialista en el tema y pues, director de este estudio de fraude en Colombia 2013, ¿qué recomendaciones concretas les haría a las compañías para que esto tan doloroso para la economía de un país, para la economía de las empresas, no siga sucediendo? Mira, en nuestra experiencia hay dos caminos certeros hacia estamentos más confiables de integridad. Por un lado es el tema de la educación. Hay que regresar a las bases, hay que insistir con los empleados sobre la importancia de los valores y de la ética en los negocios. Eso es una vía insalvable. Y la otra vía tiene que ver con alinear los controles internos de tal suerte que los individuos que en un momento dado están pensando en cometer algún acto ilegal se lo piensen dos veces. Cuando los individuos perciben que la posibilidad de ser sorprendidos en la comisión de su ilícito es real, existe, entonces tienden a inhibir su conducta ilegal. Finalmente, ¿dónde pueden conseguir las empresas interesadas en el estudio este documento tan interesante? Claro, este estudio está absolutamente de libre acceso, pueden ubicarlo en www.kpmg.com.co. Ahí ustedes pueden encontrar el documento en PDF, tanto en versión español como en inglés. De verdad, Arturo, que muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Negocios, y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este tema del fraude en nuestro país. Muchas gracias. Este es Negocios en Telemedellín. En Telemedellín aquí te ves. Esta semana en De Acuerdo. Definitivamente nosotros los líderes comunales unidos podemos lograr más. Foro de aula abierta, sienta las bases para potenciar las organizaciones comunitarias y darle al líder comunal toda la fuerza que necesita para el poder local. El habitante de calle, más que acciones de policía, pide intervención social, pero en el municipio interrumpieron los programas de acción social. El Cerro Nutibara y sus vecinos, con apoyo del Consejo de Medellín, no quieren que este centro de diagnóstico se convierta en estación de servicios. El Cerro es un pulmón verde de la ciudad. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Los ácaros son pequeños artrópodos que viajan en las partículas de polvo. Llegan hasta nuestra casa, sofá, ropa, colchón, almohada, cabello. Viven allí hasta por 25 días. Se alimentan de las escamas de nuestra piel. Diariamente pueden poner hasta 50 huevos. Ah, es más pequeño que una pulga. Son tan pequeños que están hasta en nuestros ojos. Acarfast será como nuestra visión en la oscuridad. Un dispositivo capaz de detectar la presencia de estos diminutos artrópodos. Una mejora tecnológica desarrollada por el Grupo de Investigación de Inmunología Molecular con el apoyo del Grupo UREMA de la Universidad del Norte. Propiedad pública.
Véalo todos los jueves a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. En Telemedellín aquí te ves. Ángela Patricia Henao Ospina es mi invitada a continuación, es la subdirectora del Centro Tecnológico del Mobiliario Sena. Bienvenida a Negocios en Telemedellín, qué bueno tenerla acá. Gracias, Paola, un gusto estar contigo. Ángela, cuéntenos cómo fue que hace 31 años nace este Centro Tecnológico del Mobiliario Sena y cuáles eran como las razones para crearlo. Muy bien, este centro se crea realmente desde el año 1975, cuando Proexpor hace los primeros análisis e investigaciones sobre el estado del sector de la madera y mueble en Colombia, y encontraron que no había una institución que formara el talento humano y la mano de obra requerida para el sector. En ese momento se solicita el apoyo al gobierno canadiense porque en Colombia no teníamos experiencia en la formación de este talento humano y el gobierno canadiense se vincula a través de un convenio de cooperación internacional que finalmente es el que le da vida al Centro Tecnológico del Mobiliario, en principio denominado Centro Colombo Canadiense de la Madera, pues en honor justamente a nuestro fundador, el gobierno canadiense, y desde ese momento, es decir, desde el año 1982 y hasta este momento, 31 años después, hemos venido ofreciendo formación ininterrumpidamente. ¿Cómo ha sido la evolución del centro tecnológico? Porque cada vez es más, digamos, como el mensaje de acercar la empresa con la academia. ¿Cómo se ha venido dando este binomio tan necesario para el mundo de los negocios y de los empresarios específicamente, de la academia, aquí en el SENA, en el Centro Tecnológico del Mobiliario? Pues bien, desde la misma fundación del SENA, hace 56 años, la empresa ha estado siempre presente en las acciones del SENA, entonces nosotros, como uno de sus 116 centros de formación, no podemos estar exentos de este binomio, como bien lo indicas, empresa-estado, el Estado representado obviamente en una institución muy bella y muy querida por los colombianos, como es el SENA, pero obviamente hemos tenido transformaciones, Paola, en estos 31 años de vida. En principio, trabajábamos mucho todo lo que era la carpintería y la ebanistería, sin darle un peso muy especial al componente de diseño. Años después empezamos a darnos cuenta de dos elementos fundamentales. Uno, que no solamente se incorpora la madera como elemento de transformación en el mobiliario, sino que también hacemos usos de otros materiales como los metales y los plásticos, y que además el concepto de diseño pues empieza a jugar un papel protagónico en la fabricación del mobiliario. ¿Cómo comienzan a darse cuenta las compañías que específicamente deberían tener dentro de sus equipos esas personas que estuvieran agregando valor, que pensaran en el producto desde el comienzo y no que se plantearan, digamos, unas grandes producciones que luego dieran unas pérdidas o no dieran las rentabilidades o que no se diera el uso adecuado del material, o sea, que realmente se pensara en la pieza como ese objeto transversal en el que el diseño hacía parte de todo el concepto? Ocurrió lo que seguramente ha ocurrido en muchas compañías y en muchos sectores de la economía, y es que se escuchó al cliente. Finalmente, el cliente es el consumidor final de todos los productos, sobre todo en un sector de tanto diseño como el nuestro, y ellos empiezan a identificar, me refiero a los clientes, que definitivamente los elementos que se estaban fabricando en ese momento no satisfacían sus necesidades en términos de confort, en términos de ergonomía, en términos de estilo, en términos de colores, y ellos son los que empiezan justamente a pedirle al sector que empezara a incorporar otro tipo de elementos, otro tipo de materiales, otro tipo de diseños, y son ellos, los clientes, los que llevan a una transformación, en este caso del sector mobiliario. Observar el mundo para el diseño es esa de las, digamos, las razones por las cuales también se crea el observatorio. Háblenos un poco del observatorio y por qué es tan trascendental ese espacio que se ha creado en el Centro Tecnológico del Mobiliario. Muy bien, el observatorio, entonces, como bien lo indicas, Paola, se ha creado como un espacio académico desde hace aproximadamente 4 años desde el SENA, como para hacer un pequeño comparativo con lo que ocurre hoy con un sector que es muy querido por nosotros, que es el sector moda. Existe Inexmoda como esa gran institución que agrupa a todos estos empresarios, pero que además les entrega unos informes muy especiales de tendencias para que ellos puedan saber hacia dónde va su empresa.
Eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy, pero obviamente nosotros no contamos desafortunadamente con una institución que agrupe y que aglutine todas las empresas del sector madera mueble en el componente especial de diseño. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de hacer este observatorio con unos componentes muy especiales, y es la posibilidad de hacer una observación permanente de lo que está pasando en el entorno, hacer un análisis a partir de esos datos que se han recolectado y entregarle a los empresarios una información a través de las cuales ellos puedan tomar decisiones en términos de producción, en términos de inversión y en términos de sus mismos proyectos a futuro. Se ha hablado mucho que para la competitividad de un sector se requiere trabajar de manera sinérgica y digamos desde la competencia con diferentes instancias o instituciones. En este caso, viendo el brochure precisamente del 5º Congreso del Diseño del Mobiliario, MASMOB, veo que hay entidades juntas trabajando con el SENA de la mano, como son la Universidad de AFID y la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cómo generar, digamos, esa sinergia, ese trabajo en equipo entre instituciones de educación? Un reto grande que tenemos hoy todas las instituciones de educación es trabajar de la mano del sector productivo y también del sector academia. Obviamente el primer colaborador para nosotros en este momento es la empresa Maciza, que de nuevo se convierte en el patrocinador de este evento, pero además de esta empresa que es tan querida por nosotros, pues también tenemos otras instituciones y otras empresas con quienes nos aliamos. El SENA desde siempre ha tenido en sus juntas directivas la empresa como un elemento representativo para la toma de decisiones, y el caso nuestro no es excluyente. Nosotros también tenemos un comité técnico que a la vez se convierte en un comité de dirección de este evento, porque ellos son finalmente quienes conocen la realidad y lo que está pasando en el sector productivo. Nosotros tenemos una mirada más academicista, y si se combina esa mirada con el sector productivo, pues hacemos un excelente matrimonio. Al lado de esas dos instituciones, de la Universidad de AFI y la Pontificia Bolivariana, haciendo equipo con el SENA como organizador, están esas marcas que usted menciona, esas empresas como lo son MUMA, Oscar Arquimuebles, Tablemac, MJ, que son Muebles Juventud, y Metálicos JBL. ¿Cómo hacer para integrar precisamente a esas empresas en el día a día, no solamente en estos eventos, sino en lo que es el Centro Tecnológico del Mobiliario SENA? La primera forma como nosotros logramos esa vinculación es generando confianza. Cuando tú logras generar confianza en la empresa y responder a los requerimientos que ellos te han venido haciendo, pues obviamente siempre los vas a tener como un aliado estratégico y como un acompañante incondicional. Y es lo que nosotros hemos venido generando en las empresas, la confianza. Cuando ellos nos solicitan un servicio, nos solicitan una actualización de personal, pues nosotros somos muy respetuosos y cumplimos con esas condiciones que ellos de alguna manera nos refieren. Entonces, creo que el primer vínculo que se tiene que generar es desde la confianza, y obviamente al ser el SENA una entidad tan querida por los colombianos, pues obviamente no se excluye que las empresas también sientan un afecto y un cariño muy especial por nosotros, en la medida que respondemos a sus necesidades, por supuesto. En esta versión, ya es el 5º Congreso, ustedes hablan de una madurez, de un camino recorrido que hoy les permite que sea identificado como ese espacio académico de alta gerencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la propuesta para este año? Pues bien, Paola, 5 años no se improvisa. Y realmente la madurez de un evento, de acuerdo con los expertos en temas académicos, se logra más o menos entre los 4 y 5 años. Nosotros este año ya vamos para la 5ª versión y tenemos este año elementos muy especiales al interior del evento, que no los habíamos considerado antes. Primero, que es un evento que hoy va tomando unas características de corte más nacional. Antes teníamos un componente mucho más regional, Antioquia, pero ahora nosotros nos hemos dado a la tarea de visitar directamente 13 regionales del país, donde hemos tenido la posibilidad de explicar en qué consiste este evento y hacerles un llamado muy especial a los empresarios y microempresarios de estas 13 regionales. 2. Hemos hecho caso a un llamado que nos han hecho los mismos asistentes al evento, y es que tengamos un espacio mucho más práctico, que tengamos una especie de talleres. Pues bien, este año lo vamos a tener a través de un convenio que tenemos con la Universidad Pontificia Bolivariana, un taller muy bueno de diseño, porque entendemos también la necesidad de los diseñadores y de los mismos empresarios de ver el día a día y de ver cómo se desarrolla esto en la práctica. Entonces también el segundo elemento es que vamos a tener incorporado este elemento de diseño práctico como un taller que nos está orientando la Universidad Pontificia Bolivariana.
Y tercero, vamos a tener un referente muy especial a través de una empresa muy grande en el mundo que se llama IKEA, que es nuestra empresa de referencia de mobiliario, y por fin vamos a poder tener acá la presencia de la señora Inma Bermúdez, quien nos va a compartir la experiencia que ella ha tenido desde Valencia, España, en una gran empresa como es IKEA, que quienes la conocen podrán saber que es un referente de clase mundial en todo el modelo de negocios y en todo el modelo de comercialización y de fabricación de mobiliario. Cada año finaliza el evento y ya están pensando en cuáles van a ser esos próximos conferenciantes el año siguiente para que sea realmente llamativo e innovador. Usted mencionó una de ellas y todo ese conocimiento que trae esta compañía, pero adicional a eso hay otros conferenciantes, tanto internacionales como nacionales. Háblenos un poco sobre ellos y los temas. Claro que sí, Paula. Lo primero que queremos reconocer, y es lo que nos ha mantenido vigentes durante estas 5 versiones, es que hemos reconocido el talento local. Primero, tenemos unos excelentes diseñadores y unas personas que han hecho carrera y han hecho academia acá en el país. Y también, obviamente, nos interesa tener esa mirada internacional porque pues, los conceptos de diseño se mueven también a lo largo del mundo. Este año tenemos también la presencia de la empresa estatal a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que son los que hoy se están dedicando a mirar el diseño no como un elemento más en la empresa, sino como un elemento de competitividad en todas las empresas y en todos los sectores de la economía, que no se entiende entonces que el diseño es un elemento exclusivo del sector como el nuestro. Entonces tenemos el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tenemos la Universidad Pontificia Bolivariana con el taller que se orientará a través de la gestión del diseño para la innovación, tenemos unos expertos nacionales de cómo gestionar y cómo gerenciar el diseño y cómo vender el diseño, porque de alguna manera esa es una forma de llegar a la empresa y llegar al empresario, y por supuesto tenemos también a Alberto Mantilla y a Inma Bermúdez como nuestros 2 grandes invitados y expertos internacionales. Abrazar el diseño en la empresa es entonces esa invitación que nos hace este año el Centro Tecnológico del Mobiliario SENA. Pues muchísimas gracias, Ángela Patricia, por acompañarnos y contarnos sobre todo cómo ha venido evolucionando y por qué es importante este tipo de espacios en donde se juntan la oferta y la demanda, pero también donde se están generando espacios académicos para aprender y para traer a la práctica todos esos conceptos, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias. Gracias a ti, Paola. El 7 y el 8 de octubre los esperamos en Plaza Mayor, Salón 1 y 2, donde vamos a tener la oportunidad de compartir estas y muchas otras experiencias alrededor del concepto de diseño aplicado al mobiliario. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos. En Telemedellín aquí te ves. recorrer la ciudad y hablar con la gente que la habita y que la habla. A partir de ahora yo voy a hacer eso, voy a recorrer las calles, los parques, las tiendas, para conversar con la gente que quiere hablarle a Medellín y que yo tenga la fortuna de encontrarme con ellos. ¿Así será? Oye, entonces don Luis se dedicó a eso. El debate público está aquí, en el recinto de sesiones del Consejo de Medellín. Y todos los miércoles, de 9 a 12 del día, ustedes lo pueden seguir cuando los 21 concejales estén en sesiones ordinarias. Porque la política es un asunto que no podemos dejar solamente en manos de los partidos, es un asunto que nos corresponde a todos los ciudadanos.
¿Es necesario retornar al predio para hacer efectiva la restitución de tierras? No es necesario que la víctima retorne. Una vez se hace efectiva la restitución, es libre de decidir si retorna o no a su predio. También tiene libertad de disponer de él como considere conveniente, pero solo podrá venderlo total o parcialmente pasados 2 años de la orden de restitución. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. En Telemedellín aquí te ves. Y así llegamos al final de Negocios en Telemedellín, invitándolos para que estén cada vez más activos a través de las redes sociales. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, en donde subimos todas y cada una de las entrevistas que tenemos aquí en nuestro programa. Nos encuentran en www.youtube.com/negociosntm. Ahí estamos teniendo, gracias a ustedes, un promedio de 5.000 reproducciones de video diarias. Es un privilegio y sobre todo un reto para estar buscando esos temas, esas entrevistas que sean útiles y que sean interesantes, que aporten. Igualmente invitarlos en Twitter para que nos estén visitando. Nos encuentran como @negociosntm y también en mi Twitter personal me encuentran como @PaolaRuedaLópez. Es un placer, como siempre, estar compartiendo con ustedes. Escríbanos, cuéntenos sobre esas noticias positivas que se están generando en su compañía y, ¿por qué no?, invítenos a estar allá en su compañía, en su empresa, en su evento, porque Negocios en Telemedellín, gracias a la móvil HD de Tele5, está yendo hasta el lugar donde se producen esos eventos empresariales, esos negocios. Este es Negocios en Telemedellín, aquí te ves.